Estamos cada vez más cerca de que la temporada fiscal 2024 inicie. Si bien esto podría no emocionar a muchos, no hay que perder de vista que la declaración de impuestos también puede ser la oportunidad perfecta de obtener dólares extras. ¿Y cómo? Bueno, por medio de los reembolsos y de los créditos fiscales. Y una de estas atractivas opciones está brindando un reembolso que podría llegar a millones de estadounidenses con un valor de $7,400. Así es, señores. Se trata del crédito tributario por ingreso del trabajo, mejor conocido como el ATC. Busca brindar un alivio fiscal a los trabajadores, a los jefes de familia, las personas de bajos ingresos. El beneficio puede reducir los impuestos adeudados o también pueden otorgar a los contribuyentes un reembolso mayor. Pues el día de hoy vamos a estar viendo exactamente los requisitos, los montos, las fechas y tú verás si puedes calificar a este crédito que sin duda alguna ayudará a millones de personas. Todos los contribuyentes estadounidenses, sean solteros, casados, etc., pueden reclamar este crédito, siempre y cuando cumplan con unos cuantos requisitos. Vamos a empezar viendo estos puntos para que tú de este modo estés bien guiado y puedas realizar esta reclamación. Para empezar, pues debes tener un número de seguro social. Uno que sea válido para el empleo. Si es que presentas una declaración conjunto, entonces tu cónyuge también debe tener un número de seguro social válido para este. Todo esto debe ser antes de la fecha límite de tu declaración, incluido las extensiones. Si no tienes un número de seguro social antes de la fecha de vencimiento de su declaración, incluido con las extensiones, no va a poder reclamar el crédito ni en una declaración original, ni en una enmendada, incluso si luego de esto obtienes su número de seguro social. Ahora, paréntesis entre esto. Cualquier hijo calificado incluido en el anexo del crédito con el formulario 1040 también debe tener un número de seguro social válido para trabajar antes de la fecha límite de su declaración. Si un niño no tenía un número de seguro social en la fecha límite de su declaración, no puede contar ese niño como un hijo calificado para calcular su crédito en su declaración original o en una declaración enmendada, incluso si ese niño más tarde obtiene un número de seguro social. Los solteros y parejas casadas que tienen número de seguro social pueden reclamar el crédito, incluso si sus hijos no obtienen el número de seguro social. En este caso, obtendrían el crédito menor disponible para los trabajadores sin hijos. Segundo punto. Tener un estado civil distinto al de casado que presenten su declaración por separado. Los cónyuges casados, pero separados, pueden optar por ser tratados como no casados a efectos del crédito por ingreso del trabajo. Para calificar, el cónyuge que reclama el crédito no puede presentar una declaración conjunta con el otro cónyuge. No puede tener la misma residencia principal que el otro cónyuge durante los últimos 6 meses del año y debe tener un hijo calificado que viva con él o con ella durante más de la mitad del año. Tercer punto. Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente todo el año o extranjero no residente casado con un ciudadano estadounidense o extranjero residente y presentar una declaración conjunta. Siguiente punto. No presentar el formulario 2555, que es el formulario relacionado con los ingresos obtenidos dentro del extranjero. Siguiente punto. No tener ingresos por inversiones superiores a los $11,000. Siguiente punto. Haber obtenido ingresos provenientes del empleo o del trabajo por cuenta propia. Luego tenemos no ser hijo calificado de otra persona si es que presenta una declaración en conjunto. Su cónyuge tampoco puede ser hijo calificado de otra persona. Luego tenemos tener un hijo calificado que cumpla con los requisitos de edad. Puede ser parentesco, residencia y declaración conjunto, y que no sea tratado como hijo calificado de otra persona. O si no tienen hijo calificado, debe tener al menos 25 años, pero menos de 65 al final del año. No calificar como dependiente de otra persona y vivir en los Estados Unidos durante más de la mitad
del año. Recuerde que si usted califica para el crédito, el monto de su crédito por ingreso del trabajo va a depender de su estado civil para efectos de la declaración. Si tiene un hijo calificado y, de ser así, cuántos y el monto de sus salarios e ingresos del año pasado, los niños calificados deben figurar en el anexo del formulario 1040. Además de cumplir con los requisitos anteriores, la cantidad del crédito dependerá del tamaño del hogar del reclamante. Los montos máximos de beneficio fiscal son los siguientes: $600 si no tienes hijos calificados, $3,995 si tienes un hijo calificado, $6,604 si tienes dos hijos calificados, $7,430 si tienes 3 o más hijos calificados. Los hijos que se reclamen también deben tener un número de seguro social válido para fines del crédito. Si no es así, no pueden ser considerados para recibir el beneficio. A diferencia de años anteriores, el crédito está disponible para contribuyentes que no tienen hijos dependientes. Para calificar, debes cumplir con los requisitos regulares: no ser reclamado como hijo calificado en la declaración de otra persona, ser mayor de 25 años y menor de 65 años. Como les mencionamos, todos los contribuyentes pueden reclamar el crédito por ingreso del trabajo. No importa si son solteros, si son jefes de familia, si son viudos o viudas, casados que declaran una presentación conjunta y cónyuges sobrevivientes calificados, etc. Solo los casados que presentan una declaración por separado son los que deben cubrir otros requisitos para reclamarlos. Pues en general, el cónyuge que opte por reclamar este crédito deberá estar en otra categoría de contribuyente. Y otro punto importante es que no deben vivir en la misma residencia juntos en los últimos 6 meses. Pues tal como pasará con los reembolsos que va a emitir el IRS en este año 2024, el crédito por ingreso del trabajo podría llegar a demorar hasta 21 días naturales en llegarle a su bolsillo o a su cuenta bancaria. Posteriormente, esto sucede cuando se procesa su declaración de impuestos. Así que si usted ve que puede ser elegible, puede calificar para este crédito tributario por ingresos del trabajo, no pierda tiempo. Haga su declaración de impuestos y reciba hasta un monto máximo de $7,400.